respetamos a Dios en este lugar. Amén. Puede tomar su lugar, familia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Son momentos especiales. Son momentos especiales que Dios nos permite vivir en esta generación. Ahorita estaba cantando. ¿Cuántos sienten la voz de Dios en su interior a hacer algo o a confirmar algo en sus vidas o en sus corazones cuando están adorando, cuando están exaltando a Dios o cuando están escuchando el mensaje? Yo sentía ahorita en el interior, veía a ustedes que están adorando, exaltando a Dios, y decía, les pedía a Dios por ustedes: Dios, ayúdalos, fortalécelos, guíalos. Y sentí la voz de Dios, ¿sí?, que me decía en mi interior: los voy a sustentar y los voy a bendecir. Y fue algo impresionante porque son momentos en los que uno escucha la voz de Dios: los voy a sustentar y los voy a bendecir, porque están pensando en la siguiente generación. No cualquiera piensa en la siguiente generación. Todos piensan en el presente, todos piensan en su bendición. Pero cuando pensamos en la siguiente generación, como que le ponemos más empeño a esto. Como que ya no piensas tanto para ti, sino piensas en los que vienen detrás de ti, en aquellos que están en tu casa, o aquellos que ni siquiera han nacido. ¿Sí? Y eso Dios me hizo sentir de todo corazón, y se los digo que Dios nos va a sustentar y nos va a bendecir, porque estamos pensando en la siguiente generación para Él. Amén. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque estamos pensando en Él. ¿Sí? Estamos pensando, se me vienen muchas cosas a la cabeza, y la verdad que Dios nos ama, Dios nos ama tanto. Ahorita mi hijo tenía dolor de cabeza y le dije a Dios: que Él crea, gracias Caleb, que Él crea que tú escuchas mi oración, que Él lo crea, Señor, que Él crea que no solamente soy su papá, sino soy su pastor. Me dice mi hijo Caleb, dice: papi, ahorita que estaba orando por mí, se me estaba quitando el dolor de cabeza. Y le digo: gracias Dios, gracias porque eres maravilloso. Le he estado pidiendo a Dios, hermanos, milagros. Le he estado pidiendo a Dios conversiones, salvación, vida eterna en este lugar. Dios, hermanos, es un Dios que lo puedo ver en la Biblia. Si usted debe ver en la Biblia a Dios, ahí, hermano, ahí vean. Usted lo puede ver en los milagros, lo puede ver en cualquier situación, pero qué mejor verlo aquí, ¿sí? Hay gente que lo ve cuando un accidente, una situación o algo, en el matrimonio, los hijos, pero es hermoso verlo en la palabra de Dios, sentirlo ahí, que cuando usted esté leyendo, esté sintiendo. Yo desde que empezó Braulio con el servicio, yo estaba sintiendo la presencia de Dios. Yo me sentía, Rafa, la verdad, yo no sé tú, pero yo siento algo bonito estar en este lugar, ¿sí? Siento algo hermoso, ¿sí? Entonces, yo sé que Dios está en este lugar. Jeremías capítulo 26, hermanos. El tema, aquí lo tengo. Una verdadera conversión, ¿sí? Y lo saqué del Jeremías 26, les dije, hermanos, pero regresemos a Jeremías 15 para que veamos de dónde sacamos el mensaje. Sí. Jeremías capítulo 15, hermanos, versículo 15, es un enlace de lo que vimos el domingo para esta semana. ¿Cómo se llama el mensaje, hermano? Una verdadera conversión. ¿Será que, gracias, hermano, será que se note un convertido? ¿Sí? ¿Qué es la conversión? Por ejemplo,
Me acuerdo pues un poco de la escuela. ¿Se acuerda usted cómo convertía los grados Celsius a los grados Fahrenheit? Yo no, nada más sé que hay una conversión. ¿Sí? Hay una fórmula. Excelente, hermano. Hay una fórmula para convertir los grados Celsius a los grados Fahrenheit. Fahrenheit es en Estados Unidos, ¿verdad? Y Celsius es aquí, grados Celsius. ¿Sí? Entonces, hay una conversión para convertir kilómetros a millas. Millas en Estados Unidos, kilómetros aquí. Los teléfonos tienen estas aplicaciones. Ay, mire, ya ven. Ahí, ahorita es más fácil, ¿verdad? Y así fuera más fácil convertirse a Dios. Vale. De kilos a libras. Entonces, conversión es de esclavos a libre. De esclavos a libre, ¿eh? Ya quiere predicar bravo y ya le va a tocar otra vez. De niños a adultos, ¿no? Es una conversión. Pareciera que es largo, pero es rápido, ¿no? Entonces, hermanos, la conversión de... Usted sabe que si tiene que convertir el agua en hielo, ¿qué tiene que hacer? Que debe estar conectado al refrigerador, ¿cierto? Si no, tiene que tener corriente, tiene que haber muchas cosas para... O sea, parece fácil meter agua y se mete, ¿no? Pero debe estar un refrigerador, debe tener ese enfriador, debe tener su congelador, debe de servir, tiene que estar conectado, se apaga la luz. Es un trabajo, ¿no? Es un trabajo convertir el agua en hielo. Pero le pregunto, ¿se paga para convertir el hielo otra vez en agua? ¿Se da cuenta? Solamente es cuestión de sacarlo del congelador, ponerlo, separarlo del lugar donde está. Aún así Dios hace todos estos procesos sin costo. Sin costo, hermano, exacto. Viene por los norte que hace el agua. Sí, ese es el congelador de Dios, en el norte, el polo norte. Pero hermano, usted saca el hielo y lo pone a la intemperie, según los grados que haya de calor, se va a convertir otra vez en agua. ¿Sí? Usted se aleja de Dios, usted deja de venir a la iglesia, usted deja de congregarse, usted deja de orar, usted deja de ayunar, usted deja de leer la palabra, se va a convertir en cualquier momento al mundo. ¿Sí? Sin darse cuenta. Y aunque usted diga, no creo, no le pido que lo compruebe. Y si no se convierte al mundo, al menos el mundo ya se metió un poquito en su corazón. Porque hay gente que tiene el mundo en su corazón y solamente en el primer pretexto se va. Un día usted lo veía en la iglesia, en 2 o 3 meses ya está haciendo lo mismo que hacía antes. ¿Por qué? Porque ya el mundo ya estaba en su corazón. Ya el mundo estaba ahí dentro. Entonces, convertir a una persona a Dios lleva tiempo, hermano. Le aseguro que lleva más tiempo para congelar que para descongelar. Entonces, estuve pensando y analizando y reflexionando esta palabra en Jeremías 15:15, ahorita regresamos a Jeremías 26. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Vamos a ponerlo en la versión NTV porque ahí dice algo muy importante. ¿Sí? Le dice, esta versión dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí. Está orando bien Jeremías, ¿sí? No le había puesto yo atención en diferentes años, en años anteriores, y Dios dio una revelación ahí. Dios abrió más el conocimiento. Dice, Señor, tú lo sabes lo que me sucede. Por favor, ayúdame, castiga a mis perseguidores. Por favor, dame más tiempo, no dejes que muera joven. ¿En quién estaba pensando Jeremías? En él. ¿Se da cuenta? No estamos hablando de un pecador aquí, o de un impío, de un pagano. Pero para el apóstol Pablo, si usted se acuerda de la epístola de los Romanos, para Pablo todos éramos ¿qué? Pecadores. Y solamente la meritita gracia de Dios es la que nos mantiene con vida y nos mantiene de pie. Pero escuchar a Jeremías, por eso cuando usted dice, castiga a mis enemigos, tenga cuidado. ¿Qué dijo Jesús sobre los enemigos? Orar, ¿cómo? Orar por ellos. Miren, se lo sabe. Ora por ellos, bendícelos. Inclusive dice que cuando tu enemigo tenga frío,
dale capa. Tiene hambre, dale de comer. Ascuas sobre su cabeza pondrás en él. Deja que Dios lo haga, deja que Dios sea el que obre ahí. Pero Jeremías, entonces cuando una persona no está convertida, sus enemigos, sus detractores, sus burladores, sus escarnecedores, le molestan, se enojan, se desconvierte, ¿sí? Esa es una característica de una persona que ya no está convertida. Porque uno que está convertido hace lo que dijo Rafa: ora, bendice, perdona. Pero una persona que ya le está deseando el mal a alguien, por mucha ofensa que te haya hecho, ya está como Jeremías. Entonces, aquí está hablando un hombre que no se había desconvertido, vamos a decirlo, porque no puedo decir que no se había convertido, porque él estaba convertido a Dios. Pero llega el momento que las circunstancias, la contaminación del mundo, ¿sí?, puede estarte desconvirtiendo. Tenga mucho cuidado, hermano. Si usted ya está convertido, su trabajo, hermano, es no desconvertirse, ¿sí? Entonces dice él: castiga a mis perseguidores, por favor, dame más tiempo, no dejes que me muera joven, ¿sí? Es por tu causa que sufro. Ve otra característica: que no muera joven. O sea, está pensando en él, no está pensando en los demás, no está pensando en su generación, no está pensando en predicar, está pensando en no morir, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Y todavía le enseñó a sus apóstoles ¿a qué? A morir por él, ¿sí? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, yo le pregunto, hermano, ¿quién quiere estar en la tribulación? Los apóstoles, sí, pues, de hecho ellos tuvieron la tribulación. El único que no murió por causa de tribulación, ¿quién fue? Juan, muy bien. El único que murió, pero estaba en la paila, ya lo estaban cocinando, y fue por gracia de Dios. Pero de ahí en fuera todos, hermanos, todos murieron por causa de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Que usted está como Jeremías, no quiere morir joven, no quiere morir en la tribulación. No le estoy diciendo que la vamos a pasar, pero solamente Dios sabe. Usted no está para escoger, usted y yo no estamos para decirle: no, Señor, no nos toca tribulación. ¿Y tú qué sabes? Es por tu causa que sufro. Cuando tú te conviertes a Dios, cuando tú llegas a Dios y le achacas a Dios, o le dices que desde que entré a la iglesia estoy sufriendo, desde que empecé a servir ya no salen las cosas como son. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás reprochando? ¿Le estás echando la culpa a Dios? O sea, así como que estoy con un Dios malo. Creo que me equivoqué. Yo creo que estaba mejor en el mundo, ¿sí? Imagínate, te llega una enfermedad. Pues sí, o sea, dicen por ahí: Dios te sanó, Dios te liberó. Pero el cuerpo que tú decidiste cómo tratarlo eres tú, no yo. Y si Dios te bendice con un milagro, pues qué bueno. 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Ya, hasta ahí está bien. 17. Nunca me uní a la gente a sus alegres banquetes. Me senté a solas, porque tu mano estaba sobre mí. ¿Y me llené de qué? Ante sus pecados. Nosotros no somos para hacer la obra del Espíritu Santo. Nosotros vamos a hablar el mensaje de Dios, vamos a predicar, y los que se tienen que convertir pues son otros. Pero si yo me enojo por alguien que no quiere el mensaje, hago berrinche, me enojo, me quejo y lo maldigo, ¿soy bien o soy mal? Soy malo. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 10 dice: vayan, prediquen. Primero, no vayan por casa de samaritanos, no vayan, solamente vayan a las ovejas descarriadas, vayan ahí y predíquenle. Y la paz que ustedes llevan, que pose en esa casa. Si alguien de ahí no quiere
esa paz. Sacúdanse qué, sandalias. No dijo maldíganlo, no dijo quéjense, no dijo no quieren, no ven enojados. Porque el que tiene paz eres tú. El que necesita la paz son ellos, pero tú ya tienes paz. Entonces, Jeremías decía, me indignan sus pecados. ¿Sí? Versículo 18, no estoy diciendo que te goces, que te alegres porque alguien está pecando. No, pero tampoco te indignes. Tampoco los maldigas. ¿Sí? Tampoco estés, si por ejemplo alguien en tu familia no quiere nada con Dios, tranquilo, va a llegar su momento. En algún momento, como dijo el apóstol Pablo, acuérdate que antes eras así, antes eras descarriada, así dijo el apóstol Pablo. Dice la escritura, hermano, versículo 18, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Está diciendo, ¿a quién se parece ahí Jeremías, hermano? ¿A quién? Pobre. No tengo el derecho de sufrir. ¿Sí? A mí se me quitó ese lenguaje, hermano, de decir, soy hijo de Dios. ¿Cómo nos enseñaron, no? Tú eres hijo de Dios, tú no eres para que vivas pobre, tú no eres para que estés enfermo, tú no eres para esto, tú no eres para... ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Si Dios dice que vamos a pasar un proceso, lo vamos a pasar y gozosos, hermano. Porque dijo el apóstol Pablo, a veces en las tribulaciones hay salvación. Y normalmente en las tribulaciones es cuando más oramos, ayunamos y nos arrepentimos. Dice la escritura, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Mire lo que dijo, ¿no? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. ¿Qué le está diciendo Dios? Ya te secaste. Ya no tienes cómo ayudarme, ya no tienes cómo bendecirme. Ya, estoy cansado de hablar de ti. Ya no quiero nada contigo. Y cuando Dios escucha esa frase, cuando Dios escucha ese versículo, pareciera que Dios dice, ya por favor ni hables, ya ni sigas. Le responde Dios. Le dice, ¿cómo dice ahí? Si regresas a mí. O sea, Jeremías, ¿con quién estaba pues? Ya se había alejado, hermanos, de tanto ver pecado, de tanto ver esto, de tanto ver el otro. Hay gente que se desconvierte por los problemas de los demás, por los pecados de los demás, porque alguien no cambia, porque alguien no quiere, se desconvierte, hermano. Y Dios le dice, regresa a mí, Jeremías, porque ya estás alejado. Ya solamente estás orando a mí, pero tu corazón ya no está conmigo, ya estás maldiciendo. No estoy diciendo que Jeremías andaba fornicando ni adulterando, pero ¿dónde estaba su problema? Aquí en el corazón. Y le dice, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar, ¿qué? O sea que si no regresaba, si no se repetía, Dios iba a buscar ¿a quién? A otro, hermano. Dios iba a buscar a otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella lo estaba tomando personal. Y esto no es personal, hermano. Hay gente que yo le digo, mira, esto no es personal, pero tú estás mal. Esto no es personal, pero la verdad, si viene el Señor, te quedas. Y si te mueres así, ¿a dónde te vas? Al infierno. Y no es personal, ¿eh? Así como que no es personal. Pero como estás, no estás viviendo bien. Estaba viendo ahorita un documental que los científicos en Rusia, donde un tiempo hubo mucha persecución en Rusia, no querían que entrara el evangelio en Rusia. Los científicos escarbaron, se propusieron, bueno, vamos a ver qué es lo que hay hasta la profundidad de la tierra. No sé si han visto ese video, y que es verídico, ¿no? Y dice que cuando iban a 12.200 metros, ya no pudieron seguir.
Y lo primero que hicieron, dijo, bueno, vamos a ver qué sonidos hay dentro de la tierra, a 12.000 metros, 12 kilómetros. ¿Usted se ha visto ese video? ¿No? Véanlo, buscan. Se llama el pozo de Col, algo así. No sé cómo se llama, pozo de Sola, Cola, algo así. Y metieron un micrófono. Lo dejaron caer. Se despedazó el micrófono porque pues estaba a 2000 grados centígrados y hervía, pero antes de que se destruyera el micrófono se empezaron a escuchar voces de gente sufriendo, gritos de hombres y mujeres. Así es. Y alguien dijo por ahí, dice que Jesús bajó a las profundidades de la tierra. Dice que Jesús fue a las profundidades de la tierra y ahí estaba Satanás, ahí era el infierno. Y dicen que empezaron con la teoría de que las profundidades de la tierra es el infierno, porque hay dentro, en el mero centro de la tierra, el núcleo, ¿sí? ¿Y qué es frío o caliente? Fuego, ¿sí? Vean, la verdad me sorprendió, lo escuché y digo, wow, dije, no, sí Señor, voy a predicar con más ganas. Voy a ir con toda la alegría de la iglesia. Entonces el hermano dice, si regresas a mí te restauraré, Jeremías, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. ¿Cómo eran las voces de Jeremías? Eran despreciables. Digo, o sea, en pocas palabras, un convertido, hermanos, en su forma de hablar, en su forma de conducirse, en su forma de ser, se va a notar. Y Jeremías se estaba desconvirtiendo, hermano. Por eso le digo, regresa a mí. Y le dice, tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Como decían antes la gente, no, es que en el trabajo no hay ningún cristiano. Pues conviértelo. No es porque entonces no estás trabajando, no estás predicando, ni siquiera se dan cuenta que eres cristiano. Dice que ellos no te influencien, no hablemos como el mundo, no hagamos como el mundo. Entonces Dios le da una promesa y le dice, Jeremías, que peleen contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo el Señor he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. ¿Quién es el que hace la justicia? Dios. Y entregarle a Dios tu derecho de pelear no es cosa fácil, pero es lo mejor. Por eso en Jeremías 26, hermanos, en el principio del reinado Joacim, 26:1, hermanos, entonces si usted entendió y como yo lo entendí, de que podemos nosotros estar aquí, pero nuestro corazón y nuestro espíritu a lo mejor no está aquí, a lo mejor Dios te está diciendo, conviértete a mí, yo te quiero restaurar. Jeremías 26:1 dice, en el principio del reinado Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Note esto, hermano. Ya sabe que siempre hago preguntas para que nos llevemos el mensaje en el corazón. ¿Dónde se iba a poner Jeremías? ¿En dónde? En la entrada del templo de Dios. Ahí en la entrada, hermano. O sea, ¿le iba a hablar a gente pagana? No, le iba a hablar a su pueblo. Y mire lo que iba a este pueblo, le dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen, ¿para qué? Para adorar. ¿Qué hicimos ahorita?
Haga de cuenta que algo así, ¿no? Imagine usted que viene la gente a la adoración y dice que venían de todas las ciudades, o sea, de todas las tribus, y se reunían a adorar en el templo de Dios. Y le dice Dios a Jeremías, ponte ahí, así como que antes de que se vayan, que terminen de adorar y les empiezas a predicar. Ahí le das ese mensaje, les dice, todas las palabras que yo te mandé a hablarles, no retengas ninguna palabra, dice. Quizá, hermanos, yo le puse ahí la esperanza de Dios, hermano. Dios tenía una esperanza ahí. Dios tenía el anhelo, el deseo. ¿Qué deseo tenía ahí en el versículo 3, hermano? Léalo ahí. Y usted que, dígame, ¿qué anhelo tenía Dios ahí? Que oyeran su palabra. ¿Cómo le puedes decir a una persona que es adoradora? ¿Cómo le puedes decir a una persona que está adorando? ¿Será que sea posible que haya gente que adore a Dios, pero sus conductas sean incorrectas? ¿Será que nosotros que ahorita adoramos a Dios, será que si levantamos la mano, cerramos nuestros ojos, lloramos, cantamos, danzamos, nos gozamos, será que haya gente así, que estemos así, pero saliendo de aquí hagamos cosas incorrectas? Dice mi tía que sí, sí las hay. ¿Comprobado? Comprobado. Incluso adorando, ¿sí? Entonces el mensaje se puede decir que puede ser también para nosotros, ¿sí o no? Sí, hermano, debemos cuidar nuestra vida. ¿Vale? Ah, si Jeremías se contaminó, dijo, Cande, pues ya, ¿quién soy yo para...? Y le dice Dios, dice, miren la esperanza de Dios, quizá oigan, hermanos, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Pero primero Dios, ¿a quién convirtió? A Jeremías, hermano. Primero Dios me convirtió a mí, ¿verdad? Y si me convirtió a mí, hermano, lo puede convertir a usted. Por eso dice, vuélvase, dice que este pueblo se vuelva a Dios. Ahora, si usted va históricamente hablando de Joacim, ¿quién es Joacim, hermano? Un rey de Judá. ¿Con qué rey comenzó la cautividad, hermano? ¿Con qué rey comenzó la cautividad? Tiene la respuesta en la boca, en la mano, en el oído y enfrente y no lo dice. Con Joacim. ¿Sí? Con Joacim comenzó la cautividad. O sea, estamos viendo un Dios tan amoroso, tan misericordioso como lo quiere escuchar la gente y como lo quería escuchar el pueblo, tan lleno de amor que le estaba diciendo, solamente oye mi palabra, vuélvete a mí y miren lo que voy a hacer. Miren, dice, y vuelve de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Ellos estuvieron a punto de cancelar, suspender o posponer ¿qué? La cautividad. Tenían la solución enfrente. Ahí está, hermano. Me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles. O sea, hermano, cuando alguien va a ser disciplinado, castigado, siempre Dios le envía un mensaje. Siempre Dios le habla antes. Dios no puede castigar a alguien, hermano, si antes le habló. Le dijo, le predicó. Le advirtió. Y le dice la Escritura 4, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyen para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, los cuales no has oído. Cuando se refiere desde temprano, ¿desde cuándo? O sea, desde hace muchísimos años atrás, desde generaciones atrás. Dios venía anunciando, ya se lo comprobé, creo que el domingo o varios domingos le he comprobado, desde cuándo venía hablando de la cautividad. ¿En qué libro habló de la cautividad? ¿O quién habló de la cautividad? ¿Se acuerdan?
Hemos visto una fecha. Le habló con Salomón, 970, 959 antes de Cristo. También después antes, pero antes le habló en Deuteronomio capítulo 28, donde dice, y estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán, si obedeces todas mis palabras. Pero después, versículos después dice, y estas maldiciones vendrán sobre ti si desobedeces. Desde ahí empieza a hablar Dios de la cautividad. Cientos y cientos de años. O sea, no tenemos un Dios, hermanos, que en la primera, si se da cuenta usted, en la primera que nosotros fallamos, no nos castiga. En la segunda ni en la tercera. Pero llega el momento, como dice el Salmo, dice, Jehová es lento y grande en misericordia. Lento no significa que no va a llegar. Es lento, pero llega. Dice por ahí, lento pero seguro. Dice la Escritura, hermanos, para atender a las palabras que me hicieron los profetas. Versículo 6. Yo pondré esta casa como qué. ¿Como qué, hermano? A ver, léalo ahí. Yo pondré esta casa como qué. Como silo. Sí. Y esta ciudad La pondré por maldición. la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿usted recuerda Silo? ¿Usted recuerda Silo o no lo recuerda? ¡Wow! Mira. Oiga, la vez pasada vino un perrito, ¿no? Ahora una tarántula. Hermano, Silo, ¿usted se acuerda de Silo? Lo tengo en mi boca. Mira, hermano, Silo, hermano. Braulio me hizo una pregunta. Mande. Era como un propio. No. Silo era una ciudad. Ajá, por eso, ¿por qué sale una ciudad? Mande. ¿Por qué la comparas? Ese es lo que vamos a... Exacto, vamos a ver. ¿Qué era Silo? Braulio me hizo una pregunta. Y esa pregunta tenía filo, hermano. ¿Cuántos años de David al regreso de los de Babilonia, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántos años eran? Hablando de 400 años. Pero ¿sabes por qué la pregunta? ¿Sí? Porque Salmo 85 cree que lo escribieron los hijos ¿De Asaf? de Coré. Coré. Así es. Salmo 85 que mejor la lección. Así es. Hijo de Coré, pues, vienen de la región de Bufeta. Así es. Pero los salmos empezaron a escribir desde los tiempos de David. Y los hicieron un compendio. Entonces pasaron esa cantidad de años que me dijiste, 470 tantos, desde David, desde los salmos de David hasta hasta el Salmo 85, en esa cantidad de años. Esa cantidad de años, porque hablaba de la destrucción de Jerusalén. Y si fueron los hijos de Coré, pues imagínate cómo los hijos de Coré cuidaron estar en Dios. O sea, hermanos, ese es un ejemplo de que nuestros hijos sí pueden cuidar lo que nosotros hacemos. Ese es un ejemplo de que si nosotros cuidamos, la siguiente generación sí pueden cuidar lo que estamos haciendo. Entonces, Silo, y me puse a investigar, dice 26:6, si lo tiene ahí, y pondré esta casa como Silo. Y usted dice, ¿qué pasó con Silo? Silo es una ciudad. Y anteriormente, escuche bien, era la capital religiosa y espiritual de Israel. ¿Ya? Pero, dice ahí, pero lo voy a poner como Silo. ¿Qué pasó con Silo? Fue destruida. Si usted se pregunta, ¿dónde estaba el templo? Jerusalén. Nunca se movió de ahí. Pero el tabernáculo demoró aproximadamente 400 años en Silo. ¿Y usted se acuerda cómo perdió Silo ser capital? Se lo voy a decir, si usted ha leído el primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, hermanos.
capítulo 4. Dice la escritura, hermanos, Dios le está diciendo al pueblo, lo voy a hacer como Silo. ¿Cuántos años tenía el templo aproximadamente ahí, hermano? Primer libro de Samuel, capítulo 4. El templo, recuerda que fue terminado en el 959. Para el 587 son casi 400 años. No llega a 400 años. Es más, le puedo decir que demoró más el tabernáculo en Silo que el templo en Jerusalén. Haga cuentas. 959 cuando se terminó el templo y lo inauguró Salomón, lo consagró a Dios, y réstele al 587 cuando empezó la destrucción de Jerusalén. Son menos años de lo que estuvo. Se dice que Silo empezó a ser una capital y ahí se puso el tabernáculo cuando entraron a Canaán, cuando conquistaron la tierra. Todo el tiempo de los jueces estuvo Silo, en Silo estuvo el tabernáculo. Capítulo 4, hermano, versículo 1 del primer libro de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, ¿qué fue? Vencido. Ahí empieza el problema. Delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros, ¿de dónde? El arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Nunca debieron ocupar a Dios para su beneficio personal. Nunca debieron haber hecho esto sin consultar a Dios. Usted sabe lo que pasó cuando llevan el arca del pacto. ¿Qué pasó con los filisteos? ¿Ha escuchado ese canto? Luchó Dagón contra Jehová, ¿se acuerda? Así va, ¿no? Los enemigos de Jehová son temidos por vanidad. Dice que luchó Dagón contra Jehová y fue vencido. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que en Silo estaba el tabernáculo. ¿Y qué hicieron ellos? Traigan el arca, dice. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Tenga mucho cuidado, hermanos, cuando llegue la emoción y no llegue lo espiritual a su vida. Porque hay gente que le llega la emoción, porque dice que hasta tembló la tierra de tan grande, y ellos se confiaron. Ellos pensaron que estaban haciendo las cosas bien, porque vieron el arca del pacto como una salvación física. No vieron el arca del pacto, o sea, no vieron el arca del pacto y adoraron. No vieron el arca del pacto y le pidieron perdón a Dios. Vieron el arca del pacto y con eso nos va a salvar. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, para que ocupemos a Dios solamente para nuestros milagros. Dice la Escritura, aconteció, dice, versículo 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Esfuércense, filisteos, y sean hombres para que no sirvan a los hebreos, como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. 10. Pelearon pues los filisteos, hirieron, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad
pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí y Ofni y Fines. Elí, Ofni y Fines. Y corriendo. Los hijos de Elí, que son Ofni y Fines, gracias, hermano. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Hermanos, ahí dejó de tener Silo el tabernáculo. Ese versículo, vamos a Jeremías, hermanos, 26:6. Le dijo: yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Dios iba a repetir, hermanos, escuche bien, Dios iba a repetir lo que pasó en Silo, lo iba a repetir en Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra en Malaquías y en Hebreos? Que Dios cambia. Es el mismo hoy y por los siglos. Eso es en Hebreos. ¿Y qué dice Malaquías? Dios no cambia, es el mismo. Dios puede repetir las veces que sean. Dios puede repetir la bendición en tu vida, pero también Dios puede repetir la maldición en tu vida. Dios puede repetir, hay un canto que dice, yo sé que tú lo harás de nuevo. Dios puede hacer de nuevo las cosas. Dios puede bendecirte otra vez. Dios puede levantarte y exaltarte otra vez. Dios puede usarnos en esta generación. Dios nos ha bendecido, nos ha levantado, nos ha hecho permanecer. Pero también Dios nos puede llamar a cuentas. Si lo hizo en Silo, si lo hizo en Jerusalén, si lo ha hecho en otras naciones, lo puede hacer en cualquier lugar. La Escritura dice: y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Habían escuchado a Jeremías, habían escuchado al hombre que les estaba dando la solución a todos sus problemas. Dios quería posponer la cautividad, sí. Dios quería posponer o suspender la cautividad, sí. Pero el pueblo no quiso escuchar a Jeremías. El pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, estamos casi en lo mismo. Hay gente, no me refiero al mundo. No me refiero al mundo. No me refiero al mundo. Porque el mundo, ¿cuándo va a querer escuchar un mensaje? Me refiero a los que se dicen ser iglesia. Me refiero a los que se dicen ser cristianos. Me refiero a los que dicen que somos hijos de Dios, pero no se congregan. No están en la iglesia. No leen la palabra, no ayunan, no oran. No buscan la voz de Dios. Entonces, para eso es esta palabra. Para los que dicen ser, pero no lo son. Los que no se esfuerzan. Por eso nosotros, como le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. No desmayes, le dice. Entonces querían matar a Jeremías, hermano. Pero mire, pasó algo impresionante aquí, el versículo 10. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas. ¿Qué oyeron los príncipes? ¿Qué cosas oyeron? ¿Iban a qué? Que querían matar a Jeremías. ¿Qué le dijo Dios en el capítulo 15? ¿Qué le dijo? No, pero después, ¿qué promesa? Cuando dije, esta es la promesa. Manda. Que no lo iban a matar. Mire cómo Dios usa las personas. Pero sí se volvió porque no lo mataron. Porque fue uno de los profetas, hermanos. Aunque no fue querido por el pueblo, fue uno de los profetas que no lo mataron. No lo pudieron matar. Al contrario, Nabuzaradán, el enviado de Babilonia, lo trató bien. Le dijo: ando buscando a Jeremías. Es él. Me dijo el rey que a ti te trate bien. Lo que tú quieras. Si quieres ir allá, ve. Si te quieres quedar, quédate.
lo trató bien. Y eso lo van a ver después. Dice la escritura, hermano. Los príncipes de Judá se levantaron, subieron a la casa del rey, a la casa de Jehová, y se sentaron a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: es pena de muerte. Profetizó mal, profetizó contra la casa de Dios, profetizó mal. Y entonces dice que dijeron, y habló Jeremías a todos los príncipes todas las palabras, ¿sí? Y le digo el versículo 13: lo que deben de hacer es mejoren sus caminos. Mejoren sus caminos. Versículo 14: en lo que a mí me toca, he aquí estoy en sus manos, hagan de mí lo que mejor parezca. Jeremías, acuérdense, estaban los príncipes, estaban los profetas, los sacerdotes, y estaba el pueblo. Y escuche bien, hermano. 15: mas sabed de cierto que si me matan, sangre inocente echarán sobre ustedes, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en sus oídos. 16: los príncipes, no eran sacerdotes, no eran profetas. Escucha bien. Entonces los príncipes dijeron, y todo el pueblo, a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. ¿Quiénes estaban mal? Los sacerdotes y los profetas. ¿Y quiénes escucharon a Jeremías? Los príncipes, el pueblo. A veces el pueblo quiere escuchar la palabra de Dios. A veces el pueblo quiere escuchar algo de Dios. Pero a veces, como líder, como sacerdote, como pastor, como profeta, como dice aquí la palabra de Dios, no quieren decir la palabra. Estuve estudiando ayer cómo es que los profetas de aquellos tiempos mutilaban la palabra. ¿Qué es mutilar la palabra? Le cortaban. Ay, no, esto no. Ay, ¿saben? Voy a abrir mi corazón con ustedes. ¿Sí? Mande. Exacto. Nunca le he mutilado la palabra, nunca. Siempre la digo tal cual está ahí. Pero a veces al inicio me daba miedo. O más bien temor. ¿Sabe lo que decía? Se va a ir la gente. Se va a ir la gente porque pues por todos lados dicen que Dios prosperidad por donde sea. Y aquí yo les hablo de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, de Pablo, y digo, no, la gente, yo siento como que se va a ir. Y mira, están aquí, hermano. Y aquí estamos, aguantamos, dice Zule. Porque estos mensajes son de Dios, hermano. Estos mensajes son de Dios. Esta es la meritita palabra de Dios. No está adulterado esto. ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que, Lucía, si tú eres salva, tienes que crecer en salvación. Amén. Y me daba temor. Y cuando leía el devocional decía, otra vez esa palabra, otra vez. Pero hermano, ¿qué acontecimiento viene para la iglesia? La venida del Señor. Algunos dicen que la venida del Señor es una y el arrebatamiento es otra. ¿Sí? Algunos dicen que la venida del Señor es después, que algunos dicen, ¿y qué esperas tú? No, pues la venida del Señor. Y otros dicen, pues vas a tener tribulación, tú debes esperar el arrebatamiento. Algunos dicen que la iglesia no tiene por qué probar tribulación. Pero eso no lo decide la iglesia, hermano. Eso lo decide Dios. ¿Cómo la vemos? Y con todo respeto con lo que está pasando en Costa Rica, ¿ellos lo decidieron? No lo decidieron. Mucha gente le echa la culpa al gobierno, pero ¿quién fue el que dio la aprobación?
Es triste, hermano. Yo veo los videos, me quebranta. Me quebranta porque a Minatitlán le han pegado esas inundaciones. Aquí cerquita nos ha pegado a esas, pero a ellos los agarró así, a las 5 de la mañana. En minutos se llenó. Y algunos le echan la culpa al gobierno, pero no es eso. Cada quien tiene sus responsabilidades. Pero algo sucedió ahí que yo le digo a Dios, perdónanos, Dios. Perdónanos como nación. Perdónanos porque allá hay iglesia, allá hay gente que no te quiere escuchar también. Hay gente que sí te quiere escuchar. Hermanos, si te hace falta convertirte totalmente hoy es el día. ¿A dónde fue a predicar Jeremías? ¿Al mundo o al templo? ¿A dónde se tenía que convertir? En el templo. Yo no sé tú, pero algo hacemos mal a veces. En algo fallamos. Vamos a ponernos de pie, hermano. Los versículos que vemos ahorita, hermano, vemos cómo Dios protegió a Jeremías. Resulta que el hombre que decías, mal viene sobre esta casa, mal viene sobre este pueblo que no se arrepiente, mal viene, mal viene, mal viene. Resulta que a él no le llegó el mal. Resulta que el que le llegó el mal fue los que no querían escuchar un mensaje duro. ¿Cómo ves? El pueblo no quería escuchar mensaje duro. El pueblo quería escuchar un mensaje blando, blandito. Pero la palabra de Dios dice que el martillo, ¿para qué se hizo? Para romper, para quebrar lo duro. ¿Y el fuego? Puedes purificar el papel, hermano. ¿Qué pasa si metes el papel al fuego? ¿Lo purificas? Lo destruyes, lo quemas, desaparece. Pero el metal lo puedes purificar. Sí, y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, purificarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sustentarnos. Dios le dijo a Jeremías, diles que mejoren sus caminos. Diles que enderecen bien sus caminos. Diles que si me van a adorar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque de tales adoradores ando ¿qué? Buscando que me adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. No solamente en el espíritu, no solamente es enverdados en la palabra de Dios. Dios nos quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. Pero oigamos su palabra. Estudiemos, no sé. Quiero transmitir este espíritu en sus vidas, ¿no? Que lleguen a sus casas, o que estén en sus casas y lean la palabra de Dios y encuentren una palabra que les llame mucho la atención y digan, voy a investigar qué significa esta palabra. Y entonces usted empieza a buscar la palabra silo, por ejemplo, silo. Y empieza en YouTube, empieza en Google, empieza ahí en la palabra silo. Yo así empecé, así es como les enseño la palabra de Dios, hermano. Le digo, Dios, dame una palabra, dame un mensaje, dame algo que sea para ellos, hermano, que necesiten, que ellos se levanten, que ellos se conviertan, que esto, hermano, ¿sabe cuál es mi oración? Que esto demore por generaciones. Por generaciones. Decía Braulio hace un rato que en el 1517 empezó la iglesia protestante.
¿Cuántos años ya llevamos? Casi, no más de 500 años, ¿sí? 507 años. Y la han querido desaparecer, hermano. Y Dios ha permitido que haya de diferentes colores, de diferentes doctrinas, si tú quieres. Pero la iglesia no va a desaparecer. La iglesia no va a desaparecer. Dicen que lo que hizo Martín Lutero, dice, no supo hasta dónde, y algunos dicen, sí tuvo visión. Dice que su visión no solamente era llegar a Alemania, su visión era llegar a nivel mundial, que esto llegue a todo el mundo. Si tu deseo, hermano, si tu deseo es que lo que tú sientes por Dios, que lo que tú sientes hacia Dios, quieres transmitírselo a tu segunda y tercera, cuarta generación, Dios te lo va a cumplir, hermano. Dios te lo va a cumplir, Dios no lo va a cumplir, hermano, porque no estamos pidiendo cosas malas, no estamos pidiendo cosas, deseos carnales. Yo veo a sus hijos, veo a los niños, los veo a ustedes creciendo. Me encanta cuando usted ya contesta con palabras espirituales. Yo no sé si Elizabeth se vaya a conectar, hermano, al ratito, no sé. Pero ¿sabe lo que me preguntó Elizabeth, que está en Tijuana, que escucha el mensaje? Me dice, pastor, hábleme del bautismo. Me quebrantó eso. Porque hay gente que está ahí escuchando el mensaje y está haciéndole transmitido el Espíritu de Dios. Cierra sus ojos, vamos a orar. Tenga en cuenta que este mensaje no solamente es para usted. Este mensaje es para sus generaciones. Este mensaje trae una bendición sacerdotal. Este mensaje, y no me refiero a mis palabras, me refiero a este mensaje de la palabra de Dios, trae un mensaje profético a tu vida. Y cuando me refiero a profético es porque quizás ni vayas a conocer tú a tus bisnietos o tataranietos, pero te profetizo en el nombre de Jesús que muchos de tus tataranietos y bisnietos van a decir, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos conocieron de Dios. Y yo estoy conociendo de Dios. Muchas generaciones están en sus lomos. Muchas generaciones están en su corazón. Y Dios va a hacer algo especial, hermano. Dios va a alcanzar a tu familia. Dios va a alcanzar a tus hijos. Dios va a alcanzar. Dios lo va a hacer porque tú te estás convirtiendo totalmente a Dios. Dios quiere que tú seas la boca, su boca. Dios quiere usar, Dios quiere poner sus palabras. Este mensaje que está en la Biblia, este mensaje lo quiere poner en tu corazón, lo quiere poner en tu boca, lo quiere poner. Deja que Dios lo haga, hermano. Dios quiere usarte. Dios te dice, conviértete a mí, yo te quiero usar. Que el mundo no influencie en ti. Yo quiero influenciar en ti. Hermanos, tenemos dos influencias, la de Dios y la del mundo. Tenemos esa influencia, la de Dios o la del diablo. Tú vas a decidir el día de hoy qué influencia quieres en tu vida. Si la influencia del mundo no es necesario, no hay un libro de la influencia del mundo. Solamente es juntarte con el mundo, hablar como el mundo, hacer como el mundo, creerle al mundo, para que tú te desconviertas. Pero si tú te quieres convertir a Dios, si tú quieres convertirte a Dios, debes permitir influenciarte por Dios. Por eso Dios le dijo a Jeremías, diles que me escuchen, diles que me oigan. Y yo les puedo decir de parte de Dios, diles a Misión Familiar que lean la palabra, que lean de mí, que me conozcan de mí, que vengo por generaciones y generaciones hablando sin cesar. Que no se alejen, que no se desanimen,